Hola y bienvenidos al primero de una serie de tutoriales que quiero hacer sobre dibujo en general y perspectiva en particular. Cabe aclarar que esto va orientado a quien quiera dominar el dibujo figurativo, que no es ni mejor ni peor que otros tipos de dibujo que son por ahí más abstractos. Así que habiendo aclarado esto, empecemos. Cuando hablamos de perspectiva en dibujo, nos referimos a un tipo de representación bidimensional que se emplea para graficar figuras que se componen en la realidad de un cuerpo de 3 dimensiones. En este video, nada más me interesa compartir dos tipos de perspectivas. Por un lado, vamos a darle un vistazo a lo que se llama perspectiva axonométrica, que como se muestra en pantalla, es un tipo de representación que se orienta al diseño, ya que pone el énfasis en la similitud entre los ángulos del objeto representado y los ángulos del dibujo. Cabe destacar también que existen varios tipos de vistas dentro de la perspectiva axonométrica, pero eso no es algo que vayamos a contemplar dentro de estos videos. Antes de avanzar con el segundo tipo de perspectiva, quiero hacer un paréntesis para explicar los distintos tipos de ángulos que pueden formar dos líneas. Las líneas son proyecciones infinitas. Cuando hay dos que comparten ángulos idénticos, se las llama paralelas, ya que ninguna parte de ese recorrido infinito se van a tocar entre sí. Cuando las líneas tienen ángulos diferentes, así sea de un grado, esto va a hacer que en alguna parte de la proyección infinita se toquen. A estas líneas se las llama oblicuas. Y si forman un ángulo recto, es decir, de 90 grados, van a recibir el nombre de perpendiculares. Esto es algo que nos va a servir para más adelante, pero que está bueno aclararlo desde ahora. El segundo tipo de perspectiva que vamos a ver y en el que nos vamos a centrar es la llamada perspectiva cónica. Es una manera de representar las figuras que tiene como intención captar la manera en la que los humanos vemos los objetos. Lo que es clave entender de esta perspectiva es que todo lo que sea paralelo entre sí va a fugar a un mismo punto. Pueden haber tantos puntos como aristas diferentes tengan la forma que estemos dibujando. Cuando hablamos de perspectiva, hablamos de representar figuras y formas que en la realidad se componen de 3 dimensiones, tanto altura como base como profundidad. Estos son ejes fundamentales del espacio, y dibujar consiste en interpretar las formas de la realidad tridimensional en la que vivimos y reinterpretarla en un plano de 2 dimensiones que es el papel. Tomemos ahora como ejemplo estas 3 formas diferentes. Por un lado tenemos un cubo, un cilindro y una mezcla más compleja de ambos. Estas figuras están compuestas por volúmenes de materia que tienen densidades, pesos y tamaños diferentes. Entender estos volúmenes es el paso necesario y vital para poder representarlos en el dibujo. Pero ¿cómo pasamos de este tipo de perspectiva tan cuadrada y fría a figuras más complejas? La respuesta es con una caja. O bueno, con un cubo. Para poder entender cómo dibujar cubos con libertad, primero hay que entender cómo funciona la perspectiva cónica. Por un lado, vamos a tener lo que se llama plano del cuadro, que sería como un vidrio entre el objeto y el espectador. Dentro de este va a ubicarse la línea de horizonte, que va a variar dependiendo de la altura de los ojos del espectador como se ve en el gráfico. Dibujemos entonces un piso y supongamos que hay un vidrio en medio. Detrás de este vamos a ubicar una figura cualquiera, mientras que de este lado vamos a ubicar a nuestro espectador. La proyección que haya entre el espectador y el objeto, cuando se cruza con la línea del cuadro, agregando además la altura del espectador, nos va a dar como resultado la línea de horizonte. Si bien no está mal estudiar todas estas cosas de memoria, con saber su funcionamiento básico debería alcanzar. Lo importante de esto es entender que todo lo que dibujemos va a estar sujeto a la posición de un espectador que está por fuera del dibujo, o que también lo podemos pensar como si fuera una cámara. Esto quiere decir que cuanto más arriba el objeto se esté, más se verá su parte superior, y lo mismo pero a la inversa si estamos debajo del objeto. Una manera simple de recordar esto es, si estás abajo del objeto vas a ver la cara abajo, si estás arriba vas a ver la cara arriba. No es necesario hacer puntos de fuga por cada cosa que querramos dibujar. Date el tiempo y la libertad de equivocarte a la hora de dibujar cajas. No te presiones a que salgan todas con forma de cubo. Simplemente recordá que si una arista fuga hacia un punto, las otras 3 son paralelas y por ende tienen que fugar al mismo. Y esto aplica a las 6 caras de esta figura. Y entiendo que en un principio dibujar cajas pueda parecer fácil, que no lo es, o incluso simplista. Pero no se trata de dominar el cubo como tal, sino de poder controlar el espacio bidimensional del papel representando forma de 3 dimensiones. Ya que el principio es el mismo, supongamos que no queremos hacer un cubo y buscamos ir con algo no tan simple, como puede ser por ejemplo una cuchara. Entender cómo funcionan sus volúmenes nos va a permitir representarlas en cualquier tipo de ángulo que deseemos.
Y en caso de que la cuchara siga pareciendo simple, vamos a realizar una figura mucho más compleja simplemente para probar el mismo punto, de que se puede dibujar tanto como se conoce y tanto como se entiende. Si comprendemos de qué forma se compone cada objeto, es entonces que vamos a poder dibujarlos con libertad desde cualquier ángulo que deseemos. Esto nos permite una libertad a la hora de dibujar que solamente se ve limitada por la comprensión que cada quien tenga de las formas y de la práctica que posea en el dibujo. Por último, y a modo de ejercicio para conceptualizar cómo funciona la idea de rotar cubos, imaginemos que tenemos uno justo a la mitad de los ojos del espectador y por ende de la línea de horizonte. Cuando lo rotemos, mientras un punto de fuga se va a alejar del centro, el otro se va a ir acercando. Es de esta manera que vamos a mantener los ángulos perpendiculares de un cubo. No es necesario pensar en un cálculo matemático exacto, sino simplemente entender que si una cara se ve menos es porque se acerca al centro y la otra se va a ver más porque se aleja de este. Entonces, en síntesis, para poder dominar figuras complejas primero hay que empezar por lo simple, y este primer paso es una caja. Bueno, hasta acá el primer video. Tengo ganas de hacer mucho más contenido de este estilo porque hay muchos temas que abordar, pero no tengo tanto tiempo para hacerlo, así que si te gustó, te fue útil, tenés sugerencias, pedidos o lo que sea, hacémelo saber en los comentarios, que eso me motiva a seguir. Si conoces a alguien que le pueda interesar el video, por favor compartilo, que me ayuda muchísimo. En la descripción voy a dejar en alta resolución todas las imágenes que usé para el video, las puedes descargar gratuitamente. También voy a dejar mis redes por si me querés seguir y nada más. Gracias y hasta la próxima.